Buenas tardes, mi nombre es Alberto Luis González, estudiante del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, cursando actualmente la materia Seminario de Casos en Defensa y Litigio Oral. En esta ocasión vamos a hablar sobre el concepto de inimputabilidad y el proceso un poco de manera general a los inimputables. Partiendo del siguiente breve antecedente, decimos que la culpabilidad se basa en que el autor de la infracción penal, del hecho típico y antijurídico, tenga las facultades psíquicas y mínimas y físicas y mínimas requeridas para poder ser motivado en sus actos por los mandatos normativos. Al conjunto de estas facultades mínimas requeridas para considerar a un sujeto culpable por haber hecho algo típico y antijurídico se le llama imputabilidad o capacidad de ser culpable. Quien carece de esta capacidad, bien por no tener la madurez suficiente, bien por sufrir de trastornos mentales, no puede ser declarado culpable y por consiguiente no puede ser responsable penalmente de sus actos. Por lo tanto, inimputabilidad es la persona quien en el momento de ejecutar la condición típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, ya sea por inmadurez psicológica, por trastorno mental, por diversidad sociocultural o estados similares. Ahora bien, este trabajo se compone de tres premisas respecto de la exposición del ponente en el video correspondiente, y la primera es que si es adecuada la solución del ponente respecto al procedimiento a seguir ante una persona con trastorno transitorio adquirido de manera involuntaria o accidental. Desde mi punto de vista es correcta la exposición del abogado, ya que en este caso las partes pueden solicitarle al juez de control que se efectúen peritajes para poder dictaminar si la persona efectivamente es inimputable, en qué grado y si esa condición la provocó él o no. Y de acuerdo a los resultados, el juez de control debe analizar esas causas de exclusión del delito y obviamente establecer las medidas de seguridad adecuadas. La segunda premisa es si es adecuada la solución del ponente respecto al procedimiento a seguir ante un inimputable con trastorno transitorio adquirido de manera voluntaria. Yo considero que la exposición es correcta, el fundamento es correcto, toda vez que debemos considerar que no será inimputable el agente o la persona que hubiere preordenado su trastorno mental, toda vez que el individuo actuó de manera consciente para provocar ese estado de trastorno transitorio con el objetivo de cometer el ilícito, por lo que este no debe ser juzgado dentro del procedimiento para inimputables, sino dentro del procedimiento penal ordinario. Y la última premisa es si es adecuada la solución del ponente respecto del procedimiento a seguir ante un inimputable con trastorno permanente. Yo considero que es correcta y adecuada, partiendo de lo que ya se comentó, de que debe haber un peritaje, se dictamina que es permanente y se sigue con las reglas del juicio ordinario, pero con un trato especial. Partiendo de que la imputabilidad es la cualidad de ser culpable, conformada por la capacidad de comprender lo ilícito del acto y la capacidad de conducirse de acuerdo con esa comprensión referida al hecho concreto, en todo caso la ausencia de imputabilidad excluye la culpabilidad del sujeto, pero deja intacto el delito. Por tal razón, es posible imponerle una medida de seguridad limitada por los principios de ponderación y proporcionalidad. Ahora, esto de alguna manera lo establece, no lo establece, sino lo coordina el artículo 316,
que consagra una serie de presupuestos que deberá satisfacer el auto de vinculación a proceso como requisito esencial para su emisión, entre los que destaca que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, destacando que el juez de control no puede variar los hechos, materia de la imputación, por lo que debe tomar únicamente en consideración las actuaciones de la carpeta de investigación y los hechos que de ellas se deriven a fin de determinar la situación jurídica del imputado. Lo anterior se justifica en que la función del juez de control es determinar si la actuación del Ministerio Público cumple o no con los estándares legales a efecto de tener por acreditado el delito y la probable responsabilidad, ya que la imputación se fijará con base única y exclusivamente en los hechos expuestos. Sin embargo, lo anterior no impide que el juzgador pueda otorgar una clasificación jurídica distinta a los hechos de la que fue asignada por el Ministerio Público, lo que evidentemente deberá hacerse saber al imputado y a su defensor con el objeto de que puedan emprender una defensa adecuada, y es aquí cuando esas partes solicitan al juez los peritajes. Ahora bien, en relación a los derechos humanos, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que los Estados parte tienen la obligación de adoptar medidas pertinentes para permitir el ejercicio y el goce de los derechos de las personas con discapacidad. El artículo 2 de esa convención trata de las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. De tal manera que esta legislación internacional debe ser suficiente para hacer posible el derecho de acceso a la justicia a la persona en situación de incapacidad, y al mismo tiempo deben ser razonables, es decir, no deben llevar a la autoridad a realizar acciones que supongan actos que violen esos derechos, por lo que el ajuste razonable deberá garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás. El artículo 5 de dicha convención establece que a fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados parte adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables, formando parte integrante de la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. Es menester resaltar que el mismo artículo dispone no se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad. Esta salvaguarda impedirá que la realización de un ajuste razonable en un caso particular pueda reputarse en ningún caso como discriminatorio, ya que es el medio para alcanzar o acelerar la igualdad de hecho, y por perseguir esta finalidad queda en todo caso legitimada. Ahora bien, volviendo al punto, en el caso de que se decrete el estado de inimputabilidad del sujeto, el juez realizará los ajustes del procedimiento a fin de que no vulneren las garantías procesales correspondientes, pudiendo aplicar las medidas de seguridad que se estimen necesarias. Lo mismo que manifestamos en cuanto a los artículos de la convención mencionada. Siendo así que, derivado de lo anterior, se da pauta a la aplicación de medidas cautelares aplicables a inimputables bajo las reglas del proceso ordinario, desde luego con los ajustes del procedimiento que disponga el juez para el caso en que resulte procedente, donde únicamente prohíbe aplicar el procedimiento abreviado, esto es muy importante, a las personas inimputables, lo cual obedece a que la persona inimputable de ninguna manera puede reconocer su responsabilidad en el hecho y ser sujeto a prisión, ya que en todo caso
Lo que sobreviene es precisamente una medida de internamiento por un tiempo razonable, proporcional, indispensable y en lugar distinto de un centro de reinserción social. Así, encontramos que el juez podrá realizar ajustes al procedimiento cuando, número uno, el imputado está ante el Ministerio Público retenido a disposición del juez de control para la audiencia inicial. Número dos, el imputado sea citado para la formulación de imputación. En este caso no está detenido. Y número tres, cuando el imputado ya haya sido vinculado al proceso. En estos casos, en primer lugar, para el debido cuidado, atención y tratamiento de la persona inimputable, atendiendo a su derecho de salud, a la salud, la internación provisional por el tiempo suficiente e indispensable para la práctica de los peritajes correspondiente en un establecimiento adecuado a su padecimiento. En segundo lugar, ya emitido los peritajes y de acuerdo a las prescripciones médicas establecidas, se deberá tomar en consideración, en primer lugar, el nombramiento de un representante legal, ya sea un familiar o tutor, y en caso de ausencia de estos, pedirle a una institución gubernamental que nombre a un representante. En segundo lugar, si los médicos recomendaron o no internación. En tercer lugar, se debe tomar en cuenta la gravedad de los hechos imputados. En cuarto lugar, también las características propias del imputado, como edad, estatus familiar, nivel socioeconómico, etc. Y quinto y último, agotar la posibilidad en la decisión del internamiento la entrega a algún familiar que se responsabilice de él y de su tratamiento, dadas las características del imputado de la naturaleza del hecho. Al respecto, la medida cautelar es la que recae sobre el inculpado a fin de evitar que se sustraiga de la investigación del delito y sirve para ejecutar, más bien para lograr la ejecución de la sentencia. Estos datos fueron tomados del Código Nacional de Procedimientos Penales, del video que está dentro de la página como herramienta de trabajo. Y básicamente es todo. Por lo tanto, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego.